Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad.
Sean todos bendecidos, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, en este martes, ya en el cierre de este tema. No que esta palabra cierre hoy, la idea es que cada uno de nosotros continúe escudriñando la palabra, conociendo la vida dinámica del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo nos ayuda a cumplir con nuestra fidelidad al Señor. Ese es el tema que hemos estado hablando durante todo este mes de febrero. Y confío en el Señor que durante todo este mes que hemos estado compartiéndote el cántico que seleccionamos para este mes, te haya estado edificando. Y repito y hago énfasis en esa última estrofa de ese cántico. En este caminar diario me basta tu fidelidad. En este día a día solo me basta tu fidelidad. Saber que Dios es fiel, que su presencia es real, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es más que suficiente para continuar caminando, mis amados hermanos, en fidelidad a Él. Así que en esta noche solamente quiero aprovechar este momento para repasar unos principios, reafirmar otros y dejarte esta palabra que agrupa lo que hemos estado hablando aquí sobre el Espíritu Santo desde esta perspectiva. Así que repasamos, número 1, ¿quién envía al Espíritu Santo? Quiero recomendarte, por si deseas darte un poco más al estudio, a la palabra y a la búsqueda de este tema de la vida en el Espíritu, del Espíritu Santo. Hay un sinnúmero de libros buenísimos, algunos basados en experiencias propias, otros en análisis teológicos, otros en contenido histórico, pero te nutren, te dan diferentes perspectivas y eso te ayuda a crecer. Lo que te voy a repasar hoy, obviamente, está contenido en el libro El Espíritu Santo Hoy, de Deiros. El Espíritu Santo Hoy. Entonces, con relación al autor, y lo menciono obviamente para darle el crédito que merece, dentro de esta biblioteca que tenemos electrónica, pues quise nutrir el tema con esto que quiero compartirte hoy. El Espíritu Santo primeramente no viene por voluntad humana. Y eso debemos tenerlo bien claro. El Espíritu Santo no viene por voluntad humana. Hay quienes piensan que el Consolador se hace presente por la insistencia humana, la súplica o el esfuerzo humano. Pero el Espíritu Santo viene porque el Padre lo prometió, porque Jesús hizo énfasis de esa promesa cuando dijo: yo me iré, pero enviaré a otro. Eso ya estaba estipulado desde la profecía de Joel. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. El hecho de que Jesús diera instrucciones a sus discípulos de que no se lanzaran a hacer la encomienda que les dio hasta que fueran investidos, tenía un propósito, tenía un tiempo determinado, porque en Dios todo está perfectamente planeado en un tiempo, en un momento. El león de Dios, si podemos usar esa expresión, en la eternidad de Dios, donde el tiempo no aplica. Él ha establecido un tiempo. En su eternidad, Él ha establecido tiempos y temporadas. De acuerdo al plan y el propósito de Dios, ese tiempo y temporada van alineadas al plan redentivo de Dios. Por lo tanto, es lo que conocemos como el cronos, el kairos de Dios. Cuando hablamos en términos del kairos de Dios, es que en su eternidad Él estableció un plan que tiene cumplimientos en tiempos y temporada relacionados a la eternidad de Dios. Y esos lo vemos en nuestro cronos, años, meses, días o temporadas.
Entonces, mis amados hermanos, es importante tener claro que él había hablado ya del derramamiento del Espíritu. Por lo tanto, cuando Jesús dice, no se vayan hasta que sean investidos del Espíritu Santo, ya el cielo tenía el día y la hora. O sea, el Espíritu Santo no bajó porque ellos rogaron y pidieron. Esa era la prueba de su perseverancia, de su fe y de su confianza. Y quiero hacer un paréntesis: si Dios te ha prometido algo, confía, espera y persevera. Porque el hecho de que Dios ya te lo dijo, y hemos hablado y hemos hecho énfasis de su fidelidad, Él lo va a cumplir en su tiempo, en su plan y propósito. No te desesperes porque no lo veas realidad en tu tiempo cronos. Si Dios lo dijo, en Él ya está hecho. En el Kairos ya está escrito. Por lo tanto, mi amado hermano, cuando Él dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, desde el profeta Joel, cuando Jesús hace saber que el Padre enviará otro igual que Él, cuando Él dice, les dejaré mi espíritu, cuando Él los encomienda y dice, pero no se vayan hasta, es porque Él sabía que el Padre tenía ya un tiempo determinado para hacerlo. La oración de ellos era perseverancia, fe y confianza de que eso iba a ocurrir. Así que es importante, mis amados hermanos, que sepamos que el Espíritu no viene por nuestra insistencia. Dios ya lo prometió, ya fue derramado, ya está en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Entonces, hay quienes piensan que el Consolador se hace presente por la insistencia o la súplica del esfuerzo humano. Si somos creyentes, es un error pedir que baje el Espíritu o que Dios nos dé de su Espíritu. Y es importante porque a veces cantamos y nos emocionamos y que baje el Espíritu y que vuelva y baje y Espíritu Santo desciende. Eso es un error bíblico. Y obviamente estas clases son de discipulado, son para enseñar. Y sería un error bíblico pedir porque ya Él fue derramado. ¿Se acuerdan la pasada semana cuando les leí el pasaje bíblico de Juan 14 y 16? Él morará entre nosotros, estará con ustedes y estará en ustedes. Esas tres palabras son claves para entender lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo está entre nosotros, aquí en la tierra, redarguyendo, convenciendo, revelando, mostrando el amor de Dios. Él está entre nosotros, pero está con nosotros también, nos acompaña diariamente, pero también está en nosotros, ha sido derramado en nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios mismo y es omnipresente, está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Así que, número 1, porque el Espíritu Santo ya descendió en Pentecostés y permanece en la tierra, en los creyentes, en la iglesia, desde ese momento. Él no va y viene, eso era en el Antiguo Testamento. Él no va y viene, Él no sube y baja. Él está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Número 2, porque Dios nos ha dado su Espíritu desde el momento mismo en que aceptamos a Cristo como Salvador y Señor. ¿Por qué desde ese momento? Porque Él es el que produce el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu. Y desde ese momento mora en nosotros. Es que ha habido históricamente, en los últimos años, quizás una enseñanza
a la cual nos hemos arraigado sin haber ampliado mayor entendimiento al respecto, cuando pensamos que la señal es el bautismo del Espíritu Santo y hablar lenguas. Y en ese sentido tendríamos que ser cuidadosos en cómo estudiamos la palabra, porque el evento que se dio en el aposento alto versus los dones del Espíritu de los que habla el apóstol Pablo de hablar lenguas angelicales son dos cosas diferentes. Entonces, mis amados hermanos, no es que no creamos en el bautismo de poder del Espíritu, no es que no creamos en la manifestación de los dones del Espíritu, porque se manifiestan, pero las lenguas no es el único don que manifiesta el Espíritu. Y en ese sentido estamos hablando de la persona, no de la manifestación ni de los dones, la persona del Espíritu Santo y lo que viene a hacer en su encomienda al que recibe a Jesucristo como su Salvador y su Señor. En ese estricto sentido, mis amados hermanos, tan pronto recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y comienza se da el nuevo nacimiento y comienza ese proceso de transformación que le llamamos santificación, consagración, todos los términos que podamos usar. Que Pablo dice, Él está transformándonos de gloria en gloria hasta la imagen misma por el Espíritu. 2 de Corintios 3:18. Así que, por lo tanto, al recibir a Cristo se recibe la plenitud del Espíritu Santo, pues se trata de una misma y única experiencia. Por eso el apóstol Pablo podría decirle a los creyentes en Roma, ustedes ya no viven según la naturaleza pecaminosa, sino que ahora viven según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si el Espíritu vive en ustedes, pues entonces ya ustedes no viven de acuerdo a las conductas pecaminosas. En otras palabras, el Espíritu está transformando. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Pablo tiene una manera particular de comunicar estos principios y parecen sumamente profundos, y lo son, como Dios mismo, pero Pablo hace este tipo de comunicación donde suena quizás redundante o repetitivo, pero es para reafirmar un simple principio. Si Cristo está en ustedes, pues el Espíritu está en ustedes. Porque si recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, pues el Espíritu Santo hizo un nuevo nacimiento y los está guiando a una vida en el Espíritu. Que eso evita que fallemos y pequemos. No, Él está ahí para redarguirnos, corregirnos, enseñarnos, porque Él está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Así que la Biblia, o sea, sería imposible, mira atrás, sería imposible siquiera orar si no tuviéramos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que pone el deseo de orar y el que nos guía en la oración. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. La Biblia afirma categóricamente que los verdaderos hijos de Dios ya tienen el Espíritu Santo y que éste mora en ellos como una persona divina. Pablo le dice a los creyentes de Galacia, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. En Gálatas 4:6. De modo el cuerpo del creyente se transforma en templo del Espíritu Santo, quien está en el creyente y al que hemos recibido de parte de Dios. Entonces,
No tiene sentido pedir lo que ya tenemos, orar para que venga lo que ya vino o rogar que baje para lo que ya bajó. Y eso debe estar claro en nosotros y debe corregir nuestra perspectiva o entendimiento al respecto. El Espíritu Santo viene por voluntad divina. La venida del Espíritu Santo a la vida del creyente no resulta de la iniciativa del creyente. Siempre es Dios quien toma la iniciativa en su acción de gracia. En realidad, el Espíritu viene a nuestra vida por dos razones. Primero, Él viene porque Jesús lo pidió. Es interesante notar que Jesús, quien ora para que venga el Espíritu y no nosotros, dice el Señor, y yo pediré al Padre. Jesús dijo, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que les acompañe siempre. Siempre. Mis amados hermanos, siempre. El mérito no es del creyente, sino de Cristo. El Espíritu Santo vive en nuestro interior, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Algunos piensan que es necesario conquistar el derecho de recibir al Espíritu Santo, juntando méritos, acumulando sacrificios, pero el Espíritu se recibe por fe y no por obras. Además, tenemos el Espíritu Santo porque Jesús cumplió su misión y fue recibido en gloria. Jesús estuvo primero con sus discípulos y luego en ellos por medio del Espíritu. Por eso les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo lo enviaré a ustedes. Con ese sentido, que deben ser interpretadas las palabras del Señor y el comentario del evangelista de Juan, del Evangelio de Juan. En ese contexto debe tener sentido cuando dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Eso está en Juan 7, 38 y 39. Hasta ese momento, Juan 7, hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Número 2, Él viene porque Jesús lo prometió. El Espíritu Santo viene porque Jesús lo prometió. La promesa está registrada en Juan 16. Jesús jamás hizo una promesa que no contara con el sello absoluto de la certeza del cumplimiento. Jesús fue contundente al prometer, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y Él cumplió lo prometido cuando envió al Espíritu Santo de Dios. Billy Graham dice, y lo cito, hubo una promesa. La venida del Espíritu se basa en la palabra del Señor Jesucristo y no le agregó condición alguna. Jesús no dijo, enviaré al ayudador, al consolador, a unos creyentes y a otros no. Enviaré al Consolador a algunas personas y a otras no. Tampoco dijo nada de tener que pertenecer a una especial y determinada organización. Tampoco dijo deben ocupar una posición de jerarquía en alguna organización. Tampoco deben tener una jerarquía espiritual más alta que otros.
dijo simplemente, si yo me voy, lo enviaré. Por lo tanto, es una iniciativa de Él, una promesa de Él que se cumplió el día de Pentecostés. Y número 3, Él viene porque el Padre lo envió. Es la voluntad de Dios dar de su espíritu a sus hijos. Pablo dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. En Gálatas 4:6, note que Dios el Padre lo envía en nombre de su Hijo Jesús y que el Espíritu Santo viene del Padre por el Hijo. Además, es la voluntad de Dios que su Espíritu permanezca con nosotros para que nos acompañe siempre. No va y viene, no sube y baja, no sale y entra. Redarguye, corrige, enseña. El dilema de muchas personas. ¿Que se contrista el Espíritu Santo? Claro que se contrista. Te advierte, te da señales, te redarguye. Tú haces caso omiso, te empeña en pecar. Estoy hablando de algunas personas que profesan ser creyentes y luego se apartan y hacen todo este sinnúmero de cosas. Y la gente dice, pero ¿y qué pasó aquí con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sigue morando con nosotros y entre nosotros. El hecho de que no esté en esa persona no significa que subió y bajó, que se fue y vino. Está todavía advirtiendo, corrigiendo, mostrando la gracia, el favor, el amor de Dios, porque de eso se trata la gracia del Señor, mis amados hermanos. Y como le dije anteriormente, Suri estuvo hablando de eso, de cómo se contrista el Espíritu Santo. El año pasado, para esta misma fecha, el contenido de las lecciones están ahí. La pastora Suri Shaddai Escalera, una de nuestras pastoras asociadas. Así que de modo que el Espíritu que ya vino es el Espíritu que nunca se va, hasta que la iglesia sea arrebatada de este mundo y nos encontremos juntamente con los que murieron creyendo. El Espíritu Santo no va y viene, no sube y baja. Está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Y es importante entender eso, amados hermanos y hermanas. Por lo tanto, el Espíritu Santo nunca se aleja del verdadero cristiano. Ni siquiera cuando claudica o cae, como te dije anteriormente. Si el Espíritu se fuese cada vez que el cristiano cae y se ausenta cada rato, porque todos somos pecadores seriales, como dice Deiros. Así que estaría el Espíritu Santo, sube, baja, entra, sale. No, mis amados hermanos, esa no es la dinámica del Espíritu Santo, bíblicamente hablando. Por otro lado, Jesús nunca abandonó a sus discípulos a causa de sus flaquezas, ni siquiera cuando lo negaron, cuando lo desconocieron, cuando lo rechazaron o cuando abrigaron alguna duda en cuanto a él. El otro Jesús, el Espíritu Santo, tampoco abandona a aquellos que le han permitido hacer morada en ellos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Ya no puede negarse a sí mismo. Que los que están en comunión con Dios se manifiesten los dones y podamos tener una vida plena en el Espíritu. Amén. Que aquel que le falló, el Espíritu Santo sigue redarguyendo también. Porque bien dijo Jesús, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en mí. Por lo tanto, el plan de salvación que no nos alcanza a entender en nuestra mente humana, así como no podremos entender de la manera que Dios nos amó al enviar a su Hijo, no entenderemos cabalmente la operación del Espíritu aquí en la tierra. Lo que a mí concierne es vivir de acuerdo a sus mandatos y permitir que esa vida de Espíritu guíe mi vida en el cumplimiento de la voluntad de Dios, pero no andar condenando. Juzgar
Podemos juzgar en términos de análisis lo que está bien, lo que está mal y no permitir. Condenar no nos toca a nosotros, mis amados hermanos. Entonces, ¿para qué es enviado el Espíritu Santo? Bueno, número 1, para dar testimonio de Jesús. Y eso se los enseñé la pasada semana. Para dar testimonio de Jesús. El Espíritu de Jesús es el testigo más auténtico y elocuente en cuanto a Jesús. El énfasis aquí está puesto en el Espíritu Santo como testigo. En los papiros, la idea básica de marturez, en esa palabra griega, es la de dar testimonio legal de lo que uno ha visto o ha experimentado. Y era costumbre escribir esa palabra después de una firma en el sentido de doy fe. Cuando usted va a un abogado y necesita un documento legal, al final dice: en testimonio de todo esto doy fe, y planta su firma. Usted está diciendo que todo lo anterior es cierto y usted está firmando, dando fe. Eso es lo que equivale a lo que hace el Espíritu Santo. Doy fe, doy evidencia de lo que veo, de lo que sé, así como nosotros estamos llamados a ser testigos también en evidencia de lo que Dios ha hecho, de lo que hemos visto, de lo que sabemos. Entonces, es la manera de dar testimonio. El Espíritu Santo primeramente vino a dar testimonio de fe, de convicción, de evidencia que Jesús era el Hijo de Dios, y a revelar lo que el Padre Celestial vino a hacer a través de Jesús. Él es el Espíritu Santo quien da testimonio. Además, el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para también dar testimonio. Jesús dijo: y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Dijo esto de acuerdo a los discípulos. A nosotros nos dice: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y las enseñanzas de Cristo nos transforman. Y contamos las experiencias de transformación que sus enseñanzas nos produjeron a nosotros, porque su palabra es vida y es vida eterna, porque Él es el Hijo de Dios y Él es vida. ¿Ven la cadena? ¿Ven los eslabones, mis amados hermanos? Entonces, por esto es verdad también en relación a todo testigo cristiano y nos implica a nosotros también. Todo creyente debe afirmar: yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida o en mi matrimonio, en mi familia, en lo que sea, mi amado hermano, comenzando con tu vida. Número 2, el Espíritu Santo vino para glorificar a Jesús. Número 2, el Señor mismo afirmó esa tarea tan especial. El Espíritu Santo dijo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Esa obra del Espíritu Santo es el resultado al propósito anterior. Vino a dar testimonio de Jesús y a glorificar a Jesús. Hay que notar que Él no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica a Jesús. Y esto explica por qué nos resulta tan difícil comprender al Espíritu Santo. Él revela la persona y la obra de Jesús, pero no llama la atención sobre sí mismo. Nuestra creciente comprensión de Jesús es resultado de lo que hace el Espíritu Santo, revelándonos la vida y las enseñanzas de Jesús. Por otro lado, eso sugiere que cualquier religión, escuche bien, cualquier religión, cualquier enseñanza, cualquier sistema de teología que magnifique al Espíritu Santo por encima de Jesús, no es del Espíritu Santo, ni está inspirado en Él, ni está alineado a la palabra.
Dios, uno solo, revelado como Padre, Hijo, Espíritu. Y en esa dinámica complementaria, ninguno mayor que el otro ni más que el otro. Y en ese sentido, no vamos a magnificar al Espíritu sobre Jesús en el aspecto de función y revelación, o revelación y función, porque todo es de manera complementaria. Así como Jesús no se resaltó a sí mismo, sino al Padre, para revelar el corazón paternal de Dios, el Espíritu viene a dar testimonio de Jesús y no a resaltarse a sí mismo, para que creamos en Jesús y creyendo y recibiéndolo, recibimos a Él y Él nos va ayudando en nuestro andar diario. Por lo tanto, mis amados hermanos, más adentro en la vida personal, comunitaria, en relación a nosotros, una vez dejo esto establecido a modo de repaso y de reafirmación, ¿qué es entonces el Espíritu en la vida del creyente y en medio de la comunidad de fe? Pues con los cristianos de todos los tiempos, igual que los cristianos de todos los tiempos, confesamos que el Padre es Dios, que es la persona divina que está antes de mí, porque Él es el diseñador y creador, por encima de mí y al término de todo. Confesamos con todos los creyentes que el Hijo es Dios, la persona divina que está junto a mí, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Confesamos junto con todos los creyentes que el Espíritu Santo es Dios y la persona divina que está dentro de mí, porque Él mora en mi interioridad como experiencia personal, como la voz que llama en el plano de nuestra vida personal y comunitaria. El Espíritu Santo es quien nos lleva a esa experiencia que, número uno, el creyente y la comunidad sienten al saberse redimidos. El Espíritu Santo me lleva a la experiencia de que al partir Cristo, la salvación se ofrece por igual a todas las personas sin distinción de raza o posición social. El Espíritu Santo me lleva a la experiencia de saber que estamos liberados de la ley y del pecado como signo del fracaso humano. El Espíritu Santo me lleva a la experiencia de que comenzamos formas de relacionarnos con Dios, nuevas formas de relacionarnos con Dios. Él es desde ahora el Padre de todos aquellos que son movidos por el Espíritu. El Espíritu Santo me lleva a la experiencia de que la historia de la salvación llegó a su madurez y la experiencia de que el mundo definitivo, o sea, el reino de Dios, ha comenzado desde Cristo. Esa es la experiencia de cuando Jesús se entrega por los demás, le da plenitud a todo, ya que su soplo de vida se halla en todos aquellos que creen en Él como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a experimentar, el Espíritu Santo nos lleva a experimentar y a saber que Dios actúa por medio de los signos de los tiempos y de que por medio de la fe hay que aprender a discernir esa presencia de Dios en este mundo. La experiencia de que la comunidad de fe puede ser testigo de Cristo por medio de su amor. Y la experiencia de la llenura, la embriaguez del Espíritu de la que habla el apóstol Pablo, significa que Dios toma posesión del ser humano de un modo, mis amados, que nos llena plenamente, gobernando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para poder interpretar correctamente lo que ocurre a nuestro alrededor. Es una experiencia que se vive día a día y que el cristiano que sabe que vive en ese nivel de madurez
que conoce la historia de salvación, no se permite ningún infantilismo egoísta, dice Deiros, y lo cito. Así que, mis amados hermanos, entendemos que el Espíritu Santo está presente en el tiempo, nos ayuda a comprender la garantía del mundo eterno del que ya somos parte y cómo entender este mundo pasajero que va a caducar, y nos lleva a un compromiso de cumplir la misión que se nos ha encomendado. Nos lleva a entender, a dar un nuevo sentido y finalmente a la experiencia de la fecundidad de Dios en la historia del ser humano, en la historia del mundo, que crea y hace realidad lo que parece imposible. Todo esto, mis amados hermanos, no agota de ningún modo la descripción de lo que significa la experiencia del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la comunidad de fe. La experiencia del Espíritu Santo es inagotable, es rica, es profunda, es variada, siempre diferente, inefable y aún una lista más larga de calificativos que no serían suficientes para describir lo que es la experiencia del Espíritu Santo. Solo te puedo decir lo siguiente para finalizar hoy. Recuerda, el Espíritu Santo no viene porque tú ruegas. El Espíritu Santo ya descendió. El Espíritu Santo nunca nos abandona. El Espíritu Santo no va y viene. Él mora entre nosotros, con nosotros, en nosotros. El Espíritu Santo, aun cuando alguien se aparta, está ahí redarguyendo, revelando, impartiendo una palabra por sus diferentes canales, vasos, instrumentos, pero permanece aquí. Así que cantemos lo correcto, aprendamos lo correcto, vivamos lo correcto y dependamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Pero a ti que has permanecido ahí fiel, que a pesar de las luchas, batallas, caídas y levantarte, aun cuando has pecado y has acudido al perdón de Dios, como todos nosotros, porque mis amados hermanos, hasta que estemos cara a cara frente a Dios, allí seremos completos en Él. Tendremos luchas y tendremos situaciones, pero recuerda, el Espíritu Santo está ahí. Y quiero dejarte estos elementos para considerar en las acciones del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, el apóstol Pablo dice, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Hemos sido sellados, hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, escuche bien, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras luchas y batallas, todos los que le hemos recibido y anhelamos andar y vivir en esa vida del Espíritu, que hemos sido sellados. ¿Qué quiere decir esto? Hay 5 tipos de sellos a los que hace referencia el término griego que se utiliza en ese texto. Número 1 está el sello protector. Escuche bien, este sello se utiliza para evitar la violación o corrupción de algún material u objeto. Es como la cera que cubre el tapón de una botella de vino, si te puedo decir en referencia. Es como la soldadura con que se cierra un féretro de metal o el material aislante que se coloca en los azulejos de una cocina o de un baño para evitar que el agua moje la pared o el mueble.
De hecho, se denomina sellador a cualquier producto que cumple con esa función. El sello que protege el contenido de lo que está precisamente sellado. El sello protector evita que algo se descomponga, que contamine o se evapore. Número 2, el sello representa también autenticidad. El sello que hace auténtico algún producto. Este sello se usa para dar validez a una declaración, a un contrato, a un documento. Tal es el caso de la firma y el sello de un escribano público, el papel sellado que se requiere para un documento de valor legal, el sello de un banco, el sello de aprobación de calidad de un producto, el sello que autentiza ese producto, que le da autenticidad, que dice esto es auténtico y pongo el sello. Hoy en día la modalidad de los productos orgánicos que buscan en la etiqueta que tengan el sello que ponga en autenticidad ese producto. Número 3, está el sello identificador. Ese es el sello que indica propiedad, es decir, certifica el derecho del propietario a una propiedad. Este tipo de sello indica que el objeto, o bien por lo bien que luce, es propiedad de alguien. Ese es el sello que vemos a los que escriben libros, documentos, propiedad intelectual. Hay un sello que se conoce como, leído en español, ex libris, que identifica al dueño de un determinado sello, el famoso copyright, marca registrada. Ese sello que identifica esto que está escrito, está patentizado, le pertenece en idea intelectual a tal persona. Pero también está el sello autorizador, que es el sello que autoriza a alguien a actuar en nombre de quien lo otorga. En este caso nos encontramos con las credenciales, una credencial, una carta de autorización, un pase, un pasaporte, un sello real, una tarjeta de crédito, un carnet de afiliado a una institución, el sello que autoriza. Quinto, está el sello preservador. Ese sello que sirve para guardar algo de modo que pueda conservarse para el futuro sin que se pierda, sin que se extravíe o se eche a perder. En este caso, una carta certificada que se envía de un lugar a otro, un sello de lacre sobre una carta o documento, una faja de papel con la leyenda clausurado, u otra, un precinto o el sello de los soldados romanos, los que colocaron en la tumba de Jesús. Un mismo sello puede servir a todos los fines anteriores. Entonces, mis amados hermanos, aquí la pregunta es, ¿qué significa esto en la vida del cristiano? Pues Pablo dice que el Espíritu Santo nos ha sellado, que el Espíritu Santo ha puesto la marca. Eso significa que el Espíritu Santo nos protege de todo mal. Él es nuestro sello protector. Somos guardados por Él. El otro Jesús, el Espíritu Santo nos guarda del pecado. Como dice Juan, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Primera de Juan 5:18. En otras palabras, el Espíritu Santo asegura nuestra salvación. Número 2, significa que el Espíritu Santo nos certifica las promesas de Dios. Él es nuestro sello autenticador.
El Espíritu Santo nos garantiza la autenticidad de las promesas de Dios. Cuando un rey escribía un documento, lo sellaba con su anillo real. Este sello era evidencia de que el documento era auténtico, que realmente provenía del rey y que el rey garantizaba el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en ese documento. El Espíritu Santo es ese sello que da autenticidad a todo lo que Dios ha dejado escrito a través de sus promesas. Número 3, significa que el Espíritu Santo nos identifica como hijos de Dios. Él es nuestro sello identificador. Él es el que testifica que somos hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos marca como propiedad de Dios y no podemos ya pertenecer a otro. Somos su especial tesoro. También somos genuinos. Llevamos la marca registrada de Dios, que es conocida por los demás. Incluso los demonios conocen ese sello sobre nuestras vidas. Número 4, significa que el Espíritu Santo nos da autoridad para actuar en nombre de Dios. Él es nuestro sello autorizador. El Espíritu Santo es quien nos da el poder y la autoridad para ser testigos del Señor. Número 5, significa que el Espíritu Santo nos mantiene apartados y nos guarda para el día de la redención final, es decir, el día de la resurrección. Él es quien nos preserva. Aquel que nos dio su propio Espíritu nos dará también la plenitud de la vida eterna. El Espíritu Santo es el Espíritu de las promesas cumplidas y de las que todavía están por cumplirse. El apóstol Pablo afirma que el Espíritu Santo es quien garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por eso el Espíritu Santo es el que nos ayuda en el cumplimiento de nuestra fidelidad a Dios. Y cierro con este párrafo. El poder del Espíritu Santo, que es el tema de este mes. El poder del Espíritu Santo y cómo se manifiesta en toda nuestra neurobiología y todo nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo. La relación entre el poder del Espíritu Santo y el cumplimiento de la misión de Dios en el mundo es directa. No se vayan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, y una vez lo reciban, me seréis testigo. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo y el cumplimiento de nuestra misión, una sola cosa es, una para la otra. Sin el poder del Espíritu Santo no hay misión posible. Y la misión depende 100% del poder del Espíritu Santo para llevarla a cabo. Y esta verdad debe ser enfatizada en estos tiempos, cuando abundan los programas, estrategias humanas para el cumplimiento de la misión. Cuando la iniciativa divina se ha tornado en una empresa humana, como dice John Taylor. El cumplimiento de la misión hoy muchas veces manifiesta una aproximación abrumadoramente orientada a la acción humana. Las nuevas estrategias que surgen debido a este nuevo normal de vida y por ende nueva forma de pastorear, entre reuniones presenciales, el cuidado cibernético, no pueden reemplazar las acciones poderosas del Espíritu Santo, tal como se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Es necesario que el poder del Espíritu Santo recupere su lugar en el desarrollo de nuestra misión cristiana, sin que por ello se pierda el componente humano de la misma. En otras palabras, hay ciertamente un elemento humano en la misión, somos nosotros, pero este tiene que ser visto desde la perspectiva de la función del Espíritu Santo en el programa divino redentor. Él es el que conoce los pensamientos de Dios, las intenciones de Dios, los propósitos de Dios, las estrategias de Dios para este tiempo. Y nosotros dependemos de esa relación, comunión, entendimiento con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es precisamente el poder humano la clave para el cumplimiento de la misión asignada. Es el poder del Espíritu Santo la clave para el cumplimiento de nuestra misión en este tiempo, sea a través de una pastoral presencial o una pastoral cibernética. El Espíritu Santo es fundamental en la dirección, en el consejo, en la sabiduría, en las estrategias. Es por eso que iniciamos diciendo que el poder del Espíritu Santo se experimenta para implantar primeramente los designios del Padre Celestial en nosotros, o sea, cambiarnos a nosotros primero. La unción del Espíritu Santo nos inviste de poder transformador que comienza en nuestros patrones de pensamiento, donde surgen las ideas, las estrategias, las formas, los programas, los planes para implantar los de Dios en lugar de los nuestros. De esta manera se cumple lo que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mis amados, claro que la tarea primeramente de nosotros, dejarnos transformar por el Espíritu. Número 2, claro que la tarea del cumplimiento de nuestra misión en este tiempo requiere de la ayuda y la asistencia del Espíritu. Pero qué lindo saber que ya Él fue derramado. ¿Y sabes lo que es derramado? Sin medidas, derramado. La plenitud de la vida de Cristo en forma de Espíritu fue derramada entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Y solo con su ayuda podemos permanecer fieles y cumpliendo con la misión. Padre Santo y bueno, en esta preciosa noche oramos a ti y te damos gracias por tu fidelidad. Podemos ver, vivir, disfrutar esa fidelidad en saber que todo lo que tú has dicho lo has cumplido. Como Padre, como Hijo, como Espíritu. Qué lindo saber que permaneces fiel entre nosotros, con nosotros y en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos en el cumplimiento de la misión. Que mis hermanos y hermanas sean renovados en ti, en el poder de tu fuerza, puedan tener mayor revelación y entendimiento de lo compartido hoy, y en ellos crezca y abunde la pasión de continuar conociéndote más para compartir más de ti a otros. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa noche, y adelante en el Señor, que el regreso de Jesús está muy pronto a ocurrir y todavía hay cosas que hacer. Sean todos bendecidos.